Bueno, el video anterior lo cortamos por un tema de tiempo, ¿cierto? Y quedamos en el tipo de observación que realiza el perito social, el trabajador social forense, que tiene que ver con la observación clínica y la observación participante. Otro paso importante es el coordinar la visita domiciliaria, ¿cierto? Y estructurar la entrevista. O sea, vamos a aplicar una técnica de recolección de información por medio de la entrevista estructurada, perdón, abierta, semiestructurada o también puede ser un cuestionario. ¿Ya? La entrevista estructurada no sirve para este tipo de intervención, tiene que ser una entrevista en profundidad, semiestructurada o cuestionario. Y por último, todos los antecedentes que se recogen tienen que operacionalizarse, o sea, tienen que sistematizar la información. Operacionalizar significa que el sistematizar la información responde a aportar evidencia y dar respuesta a las hipótesis que yo previamente ya había determinado o había planteado, ¿cierto? Previamente yo había establecido. Entonces lo que me permite la operarización de las dimensiones, de los antecedentes, es aportar la evidencia, ¿cierto? Y contrastar, cotejar los antecedentes recogidos con la hipótesis que yo había planteado. También compararlo con otras fuentes o con otros antecedentes que puedan existir. En tercer lugar está la recolección de la información. Y cuando yo voy a recoger la información que necesito para elaborar este informe, debo tener presente los posibles errores que pueda cometer al momento de levantar la información o durante el procedimiento de cotejo de levantamiento de los antecedentes. También tengo que tener presente los métodos y los procedimientos que yo vaya a emplear en esta recogida de información. Cuando hablo de método, es el paso a paso, o sea, cómo lo voy a hacer, qué técnicas voy a utilizar para levantar esta información. Lo otro que se debe determinar son las unidades de análisis, ¿ya? Las unidades de análisis que voy a considerar en la recogida de información que me va a permitir después poder sistematizar, poder operacionalizar y analizar estas unidades. Y diseñar el instrumento para la recogida de la información, diseñar y estructurar la entrevista, ¿no? Ya sé qué técnica voy a aplicar, que es la entrevista semiestructurada o la entrevista en profundidad, pero yo tengo que diseñar o estructurar cómo va a ser esa entrevista, ese cotejo. En cuarto lugar está el procesar la información y para esto es importante revisar y contrastar los antecedentes. O sea, poder ordenar los antecedentes y poder resumir la información. Debemos responder a los hipótesis. Esta recogida, este orden y resumen de los antecedentes responde entonces a las hipótesis planteadas. O sea, la hipótesis planteada lo que me va a permitir a mí es poder validar o refutar la hipótesis, ¿no? Se valida la hipótesis con la información que yo recogí o se refuta la hipótesis con la información que yo recogí. El quinto paso es poder analizar la información y eso significa interpretar los antecedentes y concluir, ¿ya? El sexto paso ya es, con toda la información que yo tengo, ya puedo comenzar a elaborar mi informe. Para esto es importante delimitar el objeto de estudio, o sea, dejarle claro al juez qué es lo que se está estudiando, qué tipo de caso es el que estoy tratando. ¿Ya? Es dejar claro eso en el informe, el objeto del estudio. El informe debe contener la forma en cómo se procedió, o sea, la metodología que yo apliqué, cómo yo hice lo que hice, o sea, cómo levanté la información, cómo cotejé los antecedentes, cómo refuté o afirmé las hipótesis, etcétera. Y debe también contener la opinión técnica del forense, del perito, del experto.
¿ya? Es la conclusión a la que usted llega después de recoger, diagnosticar, analizar los antecedentes, sistematizar estos antecedentes, etc. Y también es importante incluir los documentos de respaldo, ¿ya? En el informe. Eso también es fundamental, los medios de verificación. Por último, el séptimo paso es poder exponer oralmente el informe realizado. Eso significa defender, ¿ya? Defender el informe. Y aquí el trabajador o trabajadora social es el encargado de transmitir y exponer la investigación realizada, investigación que va a aportar la información y los antecedentes necesarios como resultado de la investigación de campo que realizaron. O sea, ya con eso se da por finalizado el trabajo realizado. Eso es lo que le puedo aportar de lo que es el informe de peritaje. Les voy a dejar algunas reflexiones, algunas preguntas que nos permitan reflexionar para la siguiente clase. Y lo primero es establecer las diferencias, ¿cierto?, que existen entre informe social socioeconómico, o informe socioeconómico y informe de peritaje social, cuáles son sus diferencias y características. Y el segundo aspecto es conocer un caso práctico, una experiencia, eh, conocer también la elaboración de un informe de peritaje social real, cuáles son sus elementos, cuáles son los componentes, visualizarlo, cómo se ve y cómo es un informe con estas características. Y eso, para eso nos va a colaborar nuestras compañeras Daniela y Jonathan, quienes ya tienen la experiencia práctica y van a participar exponiendo y mostrándonos un poco de lo que se trata, lo que han hecho, cómo se ve, cómo se elabora, los componentes, la experiencia, los casos prácticos que les ha tocado a ella enfrentar y las diferencias entre el informe social, el informe socioeconómico y el informe de peritaje social. Así es que nos vemos en la siguiente clase. Les pido que también hagan el trabajo previo de definir, identificar y determinar cuáles son sus diferencias para que podamos hacer una discusión abstracta, digamos, sobre el tema en clase. Nos vemos. Un abrazo.